conjuntos numéricos, propiedades y operaciones, realizado por Angie Carolina Fernández Meneses y Angie Carolina Cortés Almonacid. Vamos a explicar los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que se guardan una serie de propiedades estructurales que definen como una clase. Entre ellos están los números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar y se simbolizan con la letra n. Son mayores de 0, no son negativos y no tienen parte decimal. Dentro de los números naturales podemos distinguir varios tipos. Los números primos son números naturales que solamente pueden dividirse por 1 o por sí mismos, como el 2. También se encuentra el 3, el 4, el 7, el 11, el 13 y el 17. Aquí tenemos un ejemplo del número 2, en el cual 2 dividido en 2 es igual a 1 y 2 dividido en 1 es igual a 2. Números compuestos son los números no primos. Eso quiere decir que tienen 3 o más divisores. Entre ellos está el ejemplo número 4. 4 dividido en 4 es igual a 1, o 4 dividido en 2 es igual a 2, o 4 dividido en 1 es igual a 4. Números enteros. Aquí vamos a ver los números pares e impares. Los números pares son los que van en 2 y los números impares son el resto de los números. A continuación vamos a ver los números enteros. Los números enteros son representados por la letra Z. Poseen estas ciertas características. Incluye los números naturales. Incluye el 0. Incluye los opuestos negativos de los números naturales. No tienen parte decimal, no tienen parte imaginaria. Los tipos de los números enteros están los negativos y los positivos. A continuación vamos a ver los números negativos. Entre ellos podemos ver que son aquellos números menores de 0 y se representan con el símbolo negativo, como el 8, el 20, el 1, el 16, 15 o el 4. Números positivos son aquellos números mayores a 0. Aquí podemos ver algunos números positivos y negativos. Como diferenciación de los dos, podemos ver positivo el 5, el 4, el 2 y el 3. Como ejemplo de números negativos y positivos, tenemos la siguiente. Si la temperatura en una ciudad es de 2 grados, tendríamos que saber si son 2 grados sobre 0 o 2 grados bajo 0. Para expresar 2 grados sobre 0 se escribe más 2 grados. Para expresar 2 grados bajo 0 se escribe menos 2 grados. A continuación vamos a ver los números racionales. Entonces, los números racionales son representados por la letra Q y poseen estas características. Incluyen los números enteros, se pueden expresar mediante una fracción y se realizan operaciones entre ellos. A continuación vamos a ver la suma de números racionales. Existen dos casos diferentes en los cuales podemos tratar el primero cuando los denominadores son diferentes y el segundo cuando los denominadores son iguales. Entonces vamos a ver el primero cuando los denominadores son iguales. En el siguiente ejemplo vemos 6 quintos más 3 quintos. Eso quiere decir que como el denominador es igual, se coloca el mismo número, que es el 5. Y del numerador se suman los dos. Eso queda una total de 9 quintos. En el segundo ejemplo, cuando los denominadores no son iguales, se tiene que sacar el mínimo común múltiplo. En el siguiente ejemplo vemos que está 1/4 más 6 quintos. Como el 4 y el 5 son denominadores y no son iguales, entre ellos vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Para eso, entonces, utilizamos qué número es divisible en 4 y qué número es divisible en 5. 4 por 5, que son el resultado del mínimo común múltiplo, da 20. Para eso se hace una multiplicación cruzada, en el cual 1 por 5 da 5 y 4 por 6 da 24 con el mismo denominador 20. Ya teniendo esos mismos denominadores, así podemos hacer la regla de la suma de frente de los numeradores, que 5 más 24 da 29 con el mismo denominador 20.
Vamos a ver la multiplicación de números racionales. La multiplicación entre fracciones es sencilla ya que se multiplican todos los numeradores así como todos los denominadores. A continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. 4 tercios por 5 sextos por 1 medio es igual a 4 por 5 por 1 como numerador y denominador está el 3 por 6 por 2. Da un igual a 20 sobre 36. Simplificando da 18 y simplificando eso dividiéndolo en 2 da 5 novenos. A continuación vamos a ver los números irracionales. Bueno, los números irracionales son aquellos que no pueden ser el resultado de una fracción de números enteros. Poseen un número infinito de cifras decimales no periódicas. El descubrimiento se le atribuye a Pitágoras. Damos ejemplos. El siguiente, el primer ejemplo, pues, como podemos ver, es el valor del pi, en el cual pues siempre tenemos entendido que es el 3,1415. También, digamos, podemos ver como las raíces cuadradas o las fracciones que también tienen números totalmente infinitos. A continuación vamos a ver los números reales. Los números reales se representan con la letra R y son todos los números mencionados anteriormente. Que los números mencionados anteriormente pues están los números racionales, irracionales, números enteros y los números naturales. Ahora vamos a hablar sobre la radicación. La radicación es la operación inversa de la potenciación. El número que está dentro de la raíz se llama radicando. El grado de la raíz se llama índice del radical. El resultado se llama raíz. El radicando es cualquier número dado del que deseamos hallar la raíz. El índice radical indica las veces que hay que multiplicar por sí mismo un número para obtener el radicando. La raíz es el número que multiplicando por sí mismo lo verás que indica el índice radical del radicando. Como siguiente ejemplo vamos a ver la raíz de un producto. Tipos de radicación. Entonces, raíz de un producto es igual al producto de las raíces de los factores. Ejemplo. Entonces acá tenemos una raíz de 3 elevado a la 2 por 2 elevado a la 4. Para poder sacar el resultado sacamos cada número en una raíz. Como podemos ver, se debe multiplicar 2 veces el 3. Entonces 3 por 3 da igual a 9. Ponemos el símbolo de multiplicación y multiplicamos 4 veces 2. 2 por 2 queda 4, 4 por 2 8 y 8 por 2 da 16. Eso nos da un resultado de, simplificando, 3 por 4 es igual a 12. Raíz de un cociente. La raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerando entre las raíces del denominado. En eso vamos a aplicar el siguiente ejemplo como una fracción. Tenemos una raíz con una fracción de 9 cuartos. Hacemos la misma operación sacando cada número con una raíz diferente. Y pues como sabemos, cuando una raíz no tiene un número índice, se le coloca el índice imaginario como el número 2. Entonces este lo dividimos en 2 y lo simplificamos y nos da 3 medios. Raíz de una raíz. Para calcular raíz de una raíz se multiplican los índices de las raíces y se conserva el radicando. Como en el siguiente ejemplo tenemos la raíz de 9, raíz de 9 del 3, el índice 9, el índice 3
y radicando 5. Multiplicando 9 por 3 es igual a 27 y tenemos el mismo radicando que es el 5. Potenciación. La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. En eso tenemos como las siguientes características. Base es el número que multiplicamos por sí mismo. Exponente indica el número de veces que multiplicamos la base. Potencia es el resultado. Entonces podemos ver un ejemplo acá simple, que 5 elevado a las 2 es igual, 5 por 5 igual a 25. Potencia con la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes. Entonces tenemos la base 3 exponente 5 por la base 3 exponente 2. Cuando son de la misma base se sumamos los exponentes. 3 con exponente 5 más 2 nos igual a 3 con exponente 7. División de potencias con la misma base. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Entonces tenemos la siguiente. 3 con la misma base, exponente 5, dividido en 3 con exponente 2. Cuando los exponentes son diferentes, entonces colocamos la misma base y restamos los exponentes. Eso quiere decir que nos da un resultado de 3 con exponente 3. Potencia de una potencia. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Entonces, tenemos un exponente 5, encerrado con un paréntesis y afuera tenemos un exponente 3. Como resultado de ese, multiplicamos los dos exponentes. 5 por 3 nos da un igual a 15. Agradecemos por toda su atención y pues esperemos que les haya gustado. Muchas gracias.